Estamos arrancando un programa que va a ser un programa tranquilo, porque hoy no tenemos notas, porque están nuestros compañeros operadores y productores de paro. No tenemos 10 notas espectaculares como cada día cuando está la producción trabajando. O sea, hoy no tenemos a Trump, como hubiéramos tenido de no tenerlo. Como estás de paro no puedes hablar, así nada, 8-4. Contalo de a la mañana, no, me interesa. La verdad que es muy eficiente, salvo en un detalle. Porque ayer me olvidé en el taxi con el celular. ¿Otra vez? No, porque yo me olvido sí, yo me olvido de otras cosas, pero no el celular. No. Todos sufren. Menos yo, que estoy tan acostumbrado que no se me mosquea nada. Es más, en un rato yo salgo para Paraná, para dar una charla por la presentación del libro que vos no leíste, Paraná y Santa Fe. Ay, estoy leyendo Marx. Bueno, dejá ese boludo, se las pelotas. Bueno, cuestión es que estoy leyendo Marx, perdón, y Lenin, bueno, que trate con la intelectualidad sofisticada. No, es que me mandan de la facultad, tengo que leer, termino en 3 semanas y leo tu libro, dale. Bueno, cuestión es que perdiste el teléfono. Tenía que ir a viajar, entonces yo saco de acá a las 11, a las 2 de la tarde sale el avión. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo hago para conseguir un celular? Porque necesito. Entonces hablé con gente re macanuda de Telefónica que me dijo, andá a tal sucursal y en esa hora que tenés tiempo tal vez lo resolvamos. Pero mientras, como me pasa habitualmente, a los que perdemos cosas, la gente nos ayuda a encontrarlas. Te juro que es así, está escrito. Yo pierdo una tarjeta y sé que nadie la va a gastar porque lo perdí 100 veces y nunca la gastan. Miro un poquito a ver si hay un gasto extremo y qué sé yo. En cambio, mi mujer no la pierde nunca y una vez la perdió, ni sabía que lo perdió y pasa eso. Es que los que perdemos cosas, la gente nos ayuda. Sí, el universo conspira a tu favor. A tu favor. Por supuesto, llamó a alguien lo encontró en el taxi, llamó al teléfono de emergencia, muy le escribió que era mi mujer y hoy a las 6 de la mañana le escribí a Lu, cuando te despiertes, si podés mandar un Uber a ver al lugar donde una vivienda donde estaba ahí el celular. Llegué acá a las 8, a las 7:30 y ya estaba. Entonces me dice, el celular. Lo eficiente que soy, me dice. Lo completa que soy. Después me dijo que lo tengo que pagar ese trámite. ¿Vos te parece? Pero por supuesto, ¿quién va a pagar el Uber? Está bien, lo tengo que pagar. Pero, claro. Pero bueno. Pero está muy bien que hayas recuperado el teléfono. Yo me acuerdo que una vez lo perdiste hace, no me acuerdo ya en qué año, pero creo que lo trajeron al programa de Reinaldo. Sí, ¿Te acordás? Por eso la gente del universo conspira a favor de los que perdemos cosas. Las cosas nos buscan. Créeme que es así, en mi casa había 2 teorías sobre qué hacer con la guita. Mi viejo decía, no importa lo que gastes, ahorra un cachito. Sí, mis abuelos también decían lo mismo. Mi vieja decía, gastate todo porque lo que gasta vuelve el doble. Bien. Y no sé lo que gastaba mi vieja. En fin, y yo no sé qué hacer con eso. 8-7 minutos de la mañana. Bienvenidos, hablando boludeces como corresponde a esta hora de la mañana, pero ahora vamos a hablar de temas un poquito más serios. Vamos a hablar de Ale Berco. Tengo cosas muy importantes para decir de Ale Berco. El quilombo que se va a armar en el próximo fase, porque hoy hablo de Ale Berco. Ojalá esté despierto, avísenle, llámenlo. Ángela, si estás despierta, avisale. Dice que tenés que hablar de vos. Chao, se levanta. Le escribí ya, levantate, voy a hablar con vos y no me responde, así que debe estar durmiendo el hijo de puta. Bueno, 8:08 de la mañana, presentamos el piripipí de hoy, que es Día de Canillita, es decir, jueves 7 de noviembre del año. Qué lindo cuando había canillitas que vendían los diarios y los gritaban y los voceaban. Esa historia que se perdieron los diarios de papel, yo no termino de elaborarla, pero decía del día jueves 7 de noviembre del año 2024. Muy bien, a las 8:08, Yami Segovia te cuenta la temperatura. 17 grados 8 décimas la temperatura a esta hora, 82% la humedad, el cielo está parcialmente nublado y para este día jueves vamos a tener estas condiciones hasta el fin del día con una máxima de 23. A ver, ¿por qué voy a hablar con Ale Berco? Voy a hacer autocrítica. Ayer a la tarde escuché la editorial de Ale Berco sobre Estados Unidos. Y básicamente la editorial de Ale coincidía con la mirada que él tenía sobre el Frente de Todos, durante toda la gestión del Frente de Todos, que básicamente lo que sostenía, en el corazón de lo que sostenía era, estos tipos no sirven porque no tomaban medidas más radicales contra los ricos, contra los empresarios, etc. Durante todo el periodo de Frente de Todos, yo lo miraba y dice,
ay, Ale, dejá de hinchar las pelotas con la revolución, dejá de joder, dejá de trosquearla. Esa es mi reacción frente a lo que planteaba Ale, que por supuesto, en la reacción estereotipaba un pensamiento, que es un pensamiento legítimo, que no era el mío. Mi mirada es, y diría con cierta dificultad, sigue siendo, lo que se necesita son gobiernos moderados que buscan articular con el empresariado sin dejar de tener en cuenta lo que pasa con los trabajadores o el pueblo y qué sé yo, y ver cómo articular una sociedad más o menos armónica que resuelva sus problemas con solvencia técnica. Entonces, en la discusión dentro de, entre comillas, 1000 comillas, lo que sería el progresismo, en la discusión económica, una postura de la de Berco es que estos tipos no son más radicales y por eso van a perder, porque no hacen más cosas a favor de la gente, y hacer cosas a favor de la gente es meterle impuestos a los ricos, regular a las empresas, etc. Estoy sintetizando algo. Y entonces, la editorial de ayer, en realidad, tomamos un café con Reinaldo y me dice, ¿escuchaste lo de Berco? No. Pero debe decir que, como vi que el título era lo que perdió en Estados Unidos, yo dije, debe decir que perdió el Partido Demócrata porque no hizo la revolución. Entonces Reinaldo dice, no es tan así, pero va por ese lado, porque no fue más radical. Entonces yo, la primera reacción que mía, y lo estoy diciendo de manera autocrítica, era otra vez sale con lo mismo, en realidad los tipos, qué sé yo y qué sé cuánto. Después me senté a mirar las cosas que se discutían en Estados Unidos respecto de qué pasó, por qué perdió el Partido Demócrata, y me apareció una declaración de Bernie Sanders, el ala izquierda del Partido Demócrata, que dice algo en el mismo sentido. Y mi problema es que veo que apareció la autoridad de Bernie Sanders y dije, tal vez tenga algo de razón. Y entonces, nada, me aparece ante mí mismo mi cipallismo de manera totalmente ridícula, porque escucho lo de Bernie Sanders y digo, tal vez tenga razón, y cuando lo escucho a Bernie dice, le dejate hinchar las pelotas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ahora van a escuchar a ustedes el texto de Bernie Sanders, que es muy interesante, porque lo que estoy diciendo es que hay una corriente que a partir del surgimiento de Trump, como oposición a Trump, yo creo que se va a fortalecer en el mundo, que es basta de tener complejos. Acá el problema es que hay mucha concentración de la riqueza, y la concentración de la riqueza hay que atacarla de manera directa, que es metiéndole impuestos a los ricos, distribuyendo la riqueza, porque si vos le hablas a los trabajadores y no haces nada por los trabajadores, es probable que que los trabajadores te den la espalda, que ese es el título de la declaración. Justamente eso, no es sorprendente que los trabajadores le den la espalda al Partido Demócrata si el Partido Demócrata le da la espalda a los trabajadores. Y no estoy diciendo, a ver, son temas que cualquiera que nos sigue o nos escucha saben que son muy complejos, o que yo pienso que son muy complejos, pero me da la impresión de que va a haber una corriente opuesta a Trump o a Milei o a todos estos, que en algún momento dice, basta de boludeces, basta de estar buscando quedar bien con los empresarios, porque quedar bien con los empresarios termina diciendo, dudando y viendo cómo hacer, mientras quedás bien con los empresarios, termina viendo uno que dice, quedamos bien con los empresarios de verdad, dejemos de boludeces, dejemos de dudar, dejemos de estar por el medio, vamos a hacer algo de verdad a favor de los empresarios, y eso es lo que hay que hacer. Bernie Sanders hace rato que dice, eso no es lo que hay que hacer. Y fíjense los argumentos. Después, en todo caso, hay metodologías que discutir y qué sé yo, pero es realmente interesante lo que dice. Dice, no debería sorprendernos que un partido demócrata que ha abandonado la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. Primero fue la clase trabajadora blanca y ahora también son los trabajadores latinos y negros. Mientras que los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio. Y tiene razón. Hoy, mientras que a los muy ricos les va extraordinariamente bien, y este es el punto central del argumento, y me parece un argumento para escuchar al menos, el 60% de los estadounidenses vive del sueldo a sueldo, y tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca. Increíblemente, los salarios semanales reales, teniendo en cuenta la inflación del trabajador estadounidense medio, son en realidad más bajos ahora que hace 50 años. Hoy en día, a pesar de la explosión de la tecnología y la productividad de los trabajadores, muchos jóvenes tendrán un nivel de vida peor que el de sus padres, y a muchos de ellos les preocupa que la inteligencia artificial y la robótica empeoren aún más la situación. Hoy en día, a pesar de gastar mucho más per cápita que otros países, seguimos siendo la única nación rica que no garantiza la atención sanitaria a todos como un derecho humano, y pagamos, con diferencia, los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados. Con diferencia quiere decir por mucha diferencia.
Nosotros, los únicos entre los principales países, ni siquiera podemos garantizar licencias familiares y médicas remuneradas. Hoy, a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de los estadounidenses, seguimos gastando miles de millones financiando la guerra total del gobierno extremista de Netanyahu contra el pueblo palestino, que ha llevado al horrible desastre humanitario de la desnutrición masiva y la hambruna de miles de niños. ¿Aprenderán los grandes intereses monetarios y los consultores bien pagados que controla el Partido Demócrata alguna lección real de esta desastrosa campaña? ¿Comprenderán el dolor y la alienación política que están experimentando decenas de millones de estadounidenses? ¿Tienen alguna idea sobre cómo podemos enfrentarnos a la cada vez más poderosa oligarquía que tiene tanto poder económico y político? Probablemente no. En las próximas semanas y meses, aquellos de nosotros preocupados por la democracia de base y la justicia económica, necesitaremos tener algunas discusiones políticas muy serias. Eso es lo que plantea Bernie Sanders, y me parece, de las cosas que yo fui leyendo, hay muchísimas cosas, hay una cantidad monstruosa de material interesante para ver qué dice cada uno. Me parecía que era interesante plantear esto, no porque Bernie Sanders tenga razón o Ale Berco tenga razón, que tal vez un poco la tienen, sino porque no es que hay dos corrientes de pensamientos en el mundo. La corriente moderada, articuladora, integradora, de consenso, y la corriente de decir, ¿sabés qué? Démosle todo el poder a los empresarios y pasémoslo a los de consenso por encima, sino que me parece que empieza a haber una mirada, que va a haber una mirada de a esta fuerza hay que enfrentarla o con una fuerza igual de fuerte y con personajes igual de fuertes. No que duden, que estén pisando huevos, que estén pensando cómo hacer para articular, sino que rompan, pero rompan por izquierda. En ese contexto, a mí me parece que a nivel mundial es muy prematuro eso, porque verlo esto en un contexto donde los que ganan son exactamente lo opuesto que estoy diciendo, pero yo me pregunto si eso no va a pegar, porque cuando uno dice, el otro día contaba Jairo, hay una encuesta donde sube Milei y sube Cristina. ¿Qué tienen en común Milei y Cristina? Que los dos creen que hay que aplicar una fuerza muy potente que reforme fuertemente nuestras sociedades en sentido inverso. Y en el medio, la idea de mi idea dominante de la armonía, de la solvencia técnica, que eso queda como disimulada. Entonces, en ese debate, más allá de lo personal, se entiende de otra manera la impotencia de Cristina Kirchner frente a las idas y vueltas de Alberto Fernández. Ella, como un sector importante de la política argentina, no cree en esa historia en la que yo sí creo, o por lo menos venía creyendo hasta hace poco. Empezaba destacando esto como material de debate, me parece que es interesante, y digo la autocrítica mía de escuchar con cansancio las editoriales de Ale Berco y atenderlos cuando viene del imperio, y me causa gracia de mí mismo esa pavada, pero me parece que hay ahí algo para mirar, sobre todo en el hecho de que no pueden coincidir en el mismo momento la mayor explosión de productividad que tiene el género humano con la incapacidad total de darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro mejor al de sus padres. Si hay más riqueza, ellos tendrían que ser un poco más ricos. Ahora, no hay más riqueza porque se concentra en pocas manos. ¿Cómo se rompe con eso? Y bueno, algunos dicen no se rompe, hay que concentrar más y más y más y más. Eso es lo que plantean los que están ganando. Y otros dicen hay que romper. En los próximos años vamos a ver los efectos, ojalá que sean positivos, de aquellos que dicen hay que concentrar más y más. Pero si eso no funciona, como yo creo que no va a funcionar, tal vez haya un pensamiento en sentido opuesto o líderes en sentido opuesto que dicen terminemos con esta barbarie. Y en el medio de eso la idea de una sociedad armónica, tranquila, que no reformista, y me parece que queda como muy debilitado. Por eso uno insiste tanto en el camino del medio, y el camino del medio no cuaja. Jairo, ¿qué te hace pensar? Sí, a mí me pasaba eso cuando el otro día veía la entrevista de Fantino con Chipi Castillo, que yo decía, lo escuchás hablar de la reforma agraria y de cuántas tierras le sacaría a los tenedores de tierras en Argentina y te parece hoy un delirio, pero enseguida decís, che, esto está tan en los márgenes como estaba Milei cuando te hablaba de que el Estado no tiene que existir más. Y de golpe el que está gobernando se pasa tanto del otro lado que habilita a que el marginal de enfrente empiece a decir, che, no es tan marginal. Y me venía eso a la mente en la mejor entrevista de la historia, dijo Fantino. Bueno, eso, el Chipi Castillo, o Guillermo Moreno, bueno, o Cristina Kirchner, claro, pero miradas rupturistas del otro lado. También es cierto que, si bien se aceleró... Cuando Uriburu empieza la década infame, o sea, hace el primer golpe de Estado, y se instala un gobierno, el gobierno de conservador, que además con fraude, qué sé yo,
Nadie imaginaba que 15 años después surgía Perón. Pero Perón fue una respuesta a esa barbarie. Y la respuesta contra Perón, en parte, tenía que ver con defectos del peronismo, autoritarismo y qué sé yo, pero también Perón decía, escúchame, el autoritarismo mío es producto, esperen que venga el autoritarismo de los otros. Y vino el autoritarismo de los otros después. Entonces, hay algo ahí que se va incubando, que veremos cómo influye. Pero yo veía lo de Bernie Sanders y me parecía súper interesante. Ahora, compartiendo que eso es un factor de descontento que va creciendo y que te habilita a pensar que en un momento puede venir una fuerza extrema del otro lado, yo le agrego a esa mirada... extrema, no sé, pero una mirada como muy... ahora de darle todo a los ricos son héroes a... No, que los ricos la pongan y le sacale porque son los culpables. Digo, pasar de una punta a la otra. Yo lo que le agrego es que la concentración de la riqueza se aceleró de la mano de los magnates digitales y, no sé, incluso post pandemia cuando crecieron las fortunas de todos ellos, pero es un fenómeno que se viene dando sostenidamente desde la década del 80. Hay mediciones cómo pasó el porcentaje de los ricos en términos de PBI mundial a ir creciendo. Yo le agregaría a que si los que gobiernan sean menos radicales o más radicales, gobiernan relativamente bien, generan una situación de estabilidad y sin inflación, vos podés tener incluso cierto bienestar aun cuando se esté dando esa concentración. No sé, yo pienso, para matizar, en el gobierno de Alberto Fernández no es que no tuviste un intento de cobrarles más impuestos a los ricos, le pasaste la alícuota de bienes personales a 2.25 la más alta y más alta para los que tenían plata en el exterior. O sea, había un lineamiento de cobrarle más a los más ricos y en la pandemia tuviste el impuesto a las grandes fortunas. No es que no hubo un intento de cobrarle más a los más ricos. Y en ese mismo contexto tuviste un pico de inflación del 200%. Entonces vos podés decir, che, fuiste a cobrarle más impuestos a los más ricos, hiciste algo que correspondía en el reparto, pero gobernaste tan para el orto o por la pandemia o por lo que sea, que no se vio eso en bienestar de la población. ¿Sabes lo que pienso? Eso es cierto, pero solo es cierto en el gobierno de Alberto Fernández, no en el de Biden. Bueno, vos lees la ley de reducción de inflación, la ley de Reduction Act, que en realidad es una ley de incentivos, controles y subsidios, y no es que a la industria farmacéutica no le dijeron tenés que bajar el 60%. Yo lo que digo es que cuando la gente está muy enojada por este elemento central, que es que nunca fuimos tan ricos y nunca fuimos tan pobres, lo que vos puedas hacer en términos de medidas puntuales en cierta dirección para la gente es insuficiente. Entonces vos decís, bueno, esto es racional, esto lo hicieron, no es que no hicieron esto otro, no es que no hicieron otro, pero en lo central, ¿me estás cambiando eso que yo veo que es muy injusto o no me lo estás cambiando? Ah, ¿no me lo estás cambiando? No me expliques que hiciste tal ley, que hiciste tal otra, que regulaste. Cambialo a fondo y si no voy por otro que cambie a fondo, el que expresa una reforma. Entonces me da la impresión que en el debate político eso no está. ¿Entendés? Está los moderados que hacen alguna medida en contra. Y después, entonces, ayer justo hablaba con Alfredo Zayat un rato, que por ahí en los próximos días lo saquemos al aire. Y yo le decía, a ver, hay un momento en que empieza a quedar bastante claro que el camino de Milei de reforma económica tiene un momento de éxito. ¿Qué significa? Él me dice, cambió todo con el blanqueo. En el momento que tanta guita entra en el sistema de depósitos bancarios, empieza a haber más crédito, empieza a haber más movimiento, va a tener y empieza a haber un círculo, entre comillas, virtuoso, donde todos ven que como tiene plata el gobierno o tiene un poco más de plata, puede defender este valor del dólar, entonces conviene vender dólares y eso defiende más el valor del dólar, entonces conviene comprar bonos porque tiene plata, entonces eso baja el riesgo país y eso se transforma en una situación que va generando cierto orden económico, cierta tranquilidad y seguramente algo de crecimiento. Entonces yo le decía, ¿y por qué no lo hicieron los otros? Y me dice, mira, primero porque era un desorden total, pero por fuera de eso, para gobiernos como el peronismo, como el PT, hacer un ajuste es muy difícil porque va contra su base directamente y contra su discurso. Qué sé yo, me decía, Dilma Rousseff hizo un ajuste y se derrumbó su popularidad y por ahí lo tenía que hacer. Para la derecha es su discurso. Entonces es más fácil. Los gobiernos, entre comillas, populares quedan como enredados en esas contradicciones y son muy difíciles. Más allá del Frente de Todos, que tenía otro tipo de patología, ¿no? Entonces, como que hay el que hace el ajuste siempre es derecha. Hay que verlo porque Perón lo hizo. O sea, hay contraejemplos y depende del tipo de liderazgo. Bueno, era Perón, qué sé yo. Pero bueno, nada, estábamos hablando de eso y mi duda es si es cierto lo que vos decís, pero si eso alcanza.
y tal vez, o si eso alcanza para ganar la elección, o si alcanza para defender un gobierno. Y me parece que esto, si yo, que soy el colmo del moderado pelotudo, está pensando que tal vez eso, hay que hacer una reflexión ahí, imagínate los tipos que tienen una tendencia muy natural hacia ese lado. Y en algún momento van a empezar a aparecer líderes, no digo ya, van a empezar líderes que digan, escuchame una cosa, esto tipo es injusto, y vos estás mal porque es injusto, y es injusto porque Milei está planteando algo injusto. ¿En qué te mejoró tu vida? Está bien, bajó la inflación, está mejor con eso, pero vos estás mejor en el día a día, y no ves que hay ricos, muy ricos, es decir, pero riquísimos que tienen guita en las Islas Caimán, como Caputo, y vos no tenés nada. No, bueno, es que tranquilamente la explicación que hoy construyó Milei con mucha fuerza de que vos estás mal por culpa de que la casta política se enriqueció, en un par de años puede ser, vos estás mal porque un grupo de empresarios se está concentrando la riqueza. Hacia eso es donde vos estás planteando. Y creo que la visión correcta es la segunda. Creo que la gente está mal porque hay un nivel de concentración de riqueza que es obsceno, que es una vergüenza. Es decir, vos cuando contabas la guita que tiene en el exterior Luis Caputo y la cantidad de guita que tiene Luis Caputo, ¿por qué alguien puede tener, no sé, 30, 50 millones de dólares y otro no tiene para que su hijo coma? ¿Cómo alguien no se da cuenta que eso es una barbaridad? Entonces, el mundo funciona así, si vos lo corregís va a ser peor, te dicen se ahuyenta las inversiones. Bueno, por ahí sí, pero esto es una porquería. Entonces, toda esa discusión es una discusión que me parece que se está incubando o tiendo a pensar que la historia, así como en el 89 no terminó la historia con el muro de Berlín, me parece que tampoco termina la historia con el triunfo de Donald Trump, o por lo menos hay que habilitar la posibilidad de que no sea así. A ver, ¿qué es lo que ganó? ¿Qué es Trump? ¿Qué es Milei? Porque es muy importante contar todos esos contrastes. Lo que ganó no es, es Elon Musk. ¿Y qué cree Elon Musk de la vida, de cómo se organiza una sociedad? Cree que es muy interesante porque a mí siempre me funciona como guía lo que él destaca de Milei cuando Milei gana. Cuando Milei gana, Elon Musk saca un fragmentito de Milei donde Milei básicamente dice la justicia social es una aberración, es lo peor que puede hacer un gobierno, porque la justicia social, con la idea de darle al pueblo lo que quita al rico, lo que hace es destruir riqueza y generar sistemas autoritarios. Con lo cual hay que terminar con la justicia social. Eso es lo que destaca Trump, más de Milei. Elon Musk, cuando vos ves la evolución ideológica de él, que era un tipo progre del Partido Demócrata, él se empieza a enojar por varias cosas. La primera cosa que se le enoja es que lo quieren regular a él. Con algunos motivos, porque dice, yo soy un gran inventor, déjenme de hinchar las pelotas, que este Estado que ni saben qué hago, ni saben qué tiene, me ponen regulaciones que me rompen las pelotas. Que salga el Estado. Eso es lo primero que lo empieza a enojar el Partido Demócrata. Lo segundo que lo empieza a enojar el Partido Demócrata es su hija que se transforma en hijo, o su hijo que se transforma en hija. Es decir, aparece una hija que hace su transición de un sexo al otro, o de un género al otro, y que además es de izquierda. Entonces dice, mi papá es empieza a hablar mal de los tipos como el padre. Y este se vuelve loco. El progresismo le está cambiando la cabeza a mi hija. Y no se habla nunca más, y eso lo radicaliza. Y lo tercero que lo vuelve loco es las restricciones en la época de la pandemia. Es decir, no que las exageraciones de las restricciones, sino la idea de que un Estado esté cuidando que la gente no se muera. Básicamente es eso, que son más regulaciones. Ayer contábamos con Jairo la historia del momento que él decide, porque no había elementos para importar en plena pandemia, sacar autos automáticos a la calle sin el suficiente resguardo de radares para ubicar dónde están los otros autos. Y su equipo técnico le renuncia diciendo va a morir gente, y muere gente. Y él dice, bueno, yo te estoy desarrollando algo que cambia la historia de la humanidad. 10 personas son 10 personas, sí, explicarle a sus 10 familias que vos por ahorrarte guita generaste muerte. Bueno, la idea de el empuje que tiene, es realmente un tipo genial Elon Musk, pero la idea de organización social, el Estado no regula, el Estado no protege, la justicia social es una porquería. Y entonces lo que va a generar uno de los hombres más beneficiados por la concentración de riqueza en la historia de la humanidad. O sea, él debe tener un PBI más grande que muchos países sumados. O sea, estamos hablando de niveles de concentración de riqueza que son tremendas. Y bueno, este hombre va a manejar el mundo. Y entonces, en ese contexto, vos tenés hoy la mirada dominante en el mundo es, incrementemos. El otro día se lo preguntaron le preguntaron por el índice de desigualdad a Adorni. Y Adorni dijo, no hay ningún problema con la desigualdad. Elon Musk tiene mucha plata, mucha más plata que yo, pero los dos estamos bien.
porque como Elon Musk nos lo dijo así, puede hacer la plata que hace, todo lo demás de la humanidad estamos mejor. Y sin embargo no, y por eso la gente está enojada. Entonces hay una discusión de que si la concentración económica es buena o mala, que me parece que me da la impresión de que va a ir tan lejos el tema de la concentración económica y por lo tanto la desigualdad y por lo tanto la injusticia, que al mismo tiempo van a surgir cosas en sentido inverso, que no vamos a ser los moderados, o probablemente no seamos los moderados, los serenos, lo que creemos que bueno, hay que poner un poquito de esto, un poquito de sal, un poquito de pimiento, un poquito de crema y un poquito de tuco. No me parece que esa receta hoy sea la receta que se empiece a incubar como alternativa. Porque cada vez que se presenta elecciones pierde, o muchas veces que se presentan elecciones pierde. Entonces ahí hay una cosa que... Y además que para que quienes quedan afuera o están en contra, o sea, el 48% ese que votó en Estados Unidos, lo que gana es tan agresivo que muy probablemente genera agresividad en contra. Jairo leyó algo muy interesante del New York Times, que ayer decía, bueno, ya es hora de que dejemos de tomar como accidente a Trump, yo diría, y a Milei. Ya lo que representa Trump y lo que representa Milei es una identidad. Ya no es que esto no es Estados Unidos, nosotros no somos así. Citaban justamente un discurso de Kamala Harris que decía, nosotros no somos así, y la nota decía, bueno, tal vez tengamos que despertarnos y darnos cuenta que sí somos así. Muchas sociedades hoy entienden, la nuestra también, o uno podría preguntarse si la nuestra también, están con una identidad que es una identidad de una mirada económica muy extrema, con líderes que además son muy agresivos en la defensa de sus ideas, y parte de sus ideas es que los tipos que piensan distintos o que son distintos merecen ser perseguidos, humillados, denostados, que la libertad de prensa debe ser castigada, que el disenso debe ser opuesto por el insulto, la fake news, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, déjenme contarles algo que tiene que ver con este modelo y con estos debates, no directamente, pero tiene que ver. No sé si yo lo he contado, imagino que sí, pero yo tengo cerca mucha gente que labura en salud, particularmente en salud mental. La mayoría de la gente, para que ningún libertario diga ninguna pavada, trabaja en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, y además muchas veces pasa en salud mental que se dan las dos cosas, o hay mucho vínculo entre el sector privado y el sector público, porque quien está en el sector privado se formó en el sector público, tienen amigos que siguen trabajando en el sector público, etcétera. En este momento el gobierno nacional está tratando de vender un montón de inmuebles para hacerse más plata. Parte de eso es para pagarle deuda a las provincias. Y está tratando de sacarse encima cosas que no les sirven, cosas que o que parece que no les sirven. Por ejemplo, se habla mucho de que la televisión pública va a ser trasladada a Tecnópolis. Entonces ahí hay un terreno que vale pero muchos millones de dólares. Y entonces y tal vez eso sería muy razonable, no estoy diciendo que está mal. Pero en el medio cae la volteada el edificio del Centro de Salud Mental número 1 en Núñez. Hay una nota en La Nación, véanla si pueden, porque está bárbara. Dice, gran laburo que está haciendo en muchos ámbitos el diario La Nación para mí. Dice, si cierra estaría perdida. El Centro de Salud Mental que atiende a 1.000 pacientes por semana y La Nación piensa subastar, dice el título. Yo como conozco de este ámbito, yo con algunas instituciones que el gobierno daña o lastima, soy muy enfático, y con otras no. Por ejemplo, el Garraham a mí me sensibiliza mucho, porque sé lo que vale. Y esto también porque sé lo que vale. La nota dice, a ver, lo que me cuentan a mí, me dice, es un lugar central porque es donde van muchos pacientes psiquiátricos, sobre todo niños y adolescentes, que son de familias pobres. O sea, vos cerrás ese lugar y no tienen dónde ir. Tienen lugares mucho más difíciles para ir, como el Moyano, el Borda, etcétera, pero este es un lugar que la angustia que genera. Veía fotos de, no sé, de madres con chicos de 23 años que van a ese lugar. ¿Por qué uno no tendría el cuidado de darse cuenta que ahí funciona algo y la garantía de decir, alguna vez si lo vendemos vamos a ser reemplazados por algo que inmobiliariamente no esté en un lugar tan caro, pero va a estar? Pero no, cero. Leo brevemente la nota. El Centro de Salud Mental número 1, situado en Manuela Pedraza, 1558, en el barrio porteño de Núñez, se llenó de gente esta mañana. Trabajadores, vecinos, pacientes, legisladores alzaron la voz en un pedido fuerte y claro: no a la venta.
Con ese fin se organizó una asamblea abierta en la que se expuso la problemática y varios oradores hablaron en la defensa de la salud pública. Es un reclamo que surge después de que el viernes 25 de octubre el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la subasta de más de 400 inmuebles y terrenos que pertenecen al gobierno nacional a través bla bla bla. El problema radica en que si bien el terreno es del Estado Nacional, bueno, habla de una cuestión de jurisdicciones. Se trata de consultorios externos que fueron creados en 1968 y que ocupan distintos módulos. En uno se atiende a adultos con un anexo en donde funciona la cigarra, el sector infanto-juvenil centrado en autismo y psicosis a cargo de Gustavo Zlatopolsky. En otro, detrás y separado por un patio, se encuentra una biblioteca donde dan talleres de escrituras, hacen reuniones y seminarios y consultorios. Así funcionan también Enredadas, un taller de productos textiles, almohadas, billeteras, estuches y un salón de musicoterapia con percusión, piano y más. En el espacio al aire libre hay juegos de plaza, un mural intervenido por los pacientes, una huerta. Bueno, va describiendo el centro, habla de cómo se usa la cocina y también cómo se trabaja en reinserción laboral de algunos pacientes. Fuentes del Ministerio de Salud porteño aclararon ante la consulta de la Nación: nadie del gobierno nacional ha hablado con nosotros sobre vender y entregar ese bien. Y bueno, y sigue describiendo: tenemos 1000 turnos programados por semana, 500 recetas que se hacen a los usuarios a la semana. Es una institución muy potente. Nuestros pacientes vienen a preguntarnos asustados qué va a pasar con su asistencia y lamentablemente todavía no hay una respuesta concreta, solo que nos quedemos tranquilos, que no se va a vender, pero necesitamos algo formal. Ayer había mucha angustia, hay mucho comentario en el mundo de salud mental sobre la necesidad de defender el centro de salud mental número 1. Y otra vez, en un mundo cruel donde los Elon Musk o los tantos grandes empresarios o los Santiago Caputo tienen millones y millones de dólares, hay gente que tiene problemas psiquiátricos que el Estado necesita, que tiene que ser atendido por el Estado, por nadie más. Pero claro, la mirada que hay, que cualquier hecho de justicia es un hecho injusto, cualquier gasto estatal es un hecho injusto, bueno, deja desamparado a mucha gente. Y esa es la sensación que había ayer en el Centro de Salud Mental número 1. Hay mucho más para hablar, son las 8:36 minutos, ahí está Paz Rodríguez Niel, cuyo apellido nunca más me voy a olvidar. Tenemos para hablar sobre los efectos económicos de todo esto, pero antes de eso, a las 8:36, Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana.